Vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Así que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 85. Salmo, capítulo 85. Es un salmo que sé que Dios estará hablando a nuestras vidas y que podemos meditar gratamente en su palabra. ¿Cuántas veces no nos hemos identificado con el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel es un pueblo que escogido por Dios, rescatado por Dios, librado por Dios, bendecido por Dios grandemente, pero muchas veces leemos la historia y vemos cómo este pueblo le falló a Dios, cómo este pueblo pecó, cómo este pueblo está alejado completamente de Dios. Y llega un momento donde cuando ellos se alejan, bueno, viene una disciplina, viene una corrección, viene un momento difícil para su vida. El libro de Jueces es un libro que nos ayuda a ver cómo este pueblo estaban metidos en un ciclo, porque cuando Dios los bendecía, cuando Dios los prosperaba, ellos se olvidaban de Dios y hacían lo malo. Y Dios los entregaba a una disciplina. Llegaba un momento donde ellos clamaban a Dios para que Dios les ayudara, y Dios levantaba un libertador, un juez para poder ayudarles, y el pueblo otra vez era bendecido. Y cuando el pueblo era bendecido, caminaba bien por un tiempo y luego otra vez hacían lo malo. Y Dios los entregaba a una corrección. Y el pueblo estaba oprimido, estaba con problemas. ¿Y qué sucedía? Una vez más clamaban a Dios para que Dios le ayudara. ¿Y qué hacía Dios? Escuchaba su oración, levantaba un juez, volvía a libertarlo, y el pueblo recibía otra vez la bendición de parte de Dios. Y estaba un tiempo así, y al final otra vez, ¿qué hacían? Lo malo, ¿verdad? Y era un ciclo. Ustedes lo pueden ver en el libro de Jueces. Y no solamente ahí, es un ciclo. ¿Cuántas veces en nuestra vida no pasa lo mismo? ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios no nos ha bendecido? Dios nos ha salvado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de repente venimos a Dios. Dios nos saca de la esclavitud. Dios nos bendice. Dios nos prospera. Y cuando parece que todo está bien, muchas veces, ¿qué hacemos? Hacemos lo malo delante de Dios. Nos apartamos de Dios. Nos enfriamos de Dios. Y Dios nos mete en una corrección. Entonces hay situaciones en nuestra vida que de repente vivimos muy bien, pero de repente en nuestra vida cristiana pareciera que las cosas no marchan bien. Y creo que es importante que podamos entender que Dios quiere hablarnos en cada momento para volver a darnos vida cuando pareciera que nosotros no estamos viviendo de la mejor manera. Este salmo que el día de hoy veremos es un salmo, un cántico que algunos consideran que era cantado por toda una congregación, por todo el pueblo, porque al momento de leerla nos habla en plural, no solamente en singular, sino en plural de lo que Dios ha hecho, lo que Dios había o hará en su pueblo, en su tierra. Y eso me hace entender que este canto o este salmo es para todos. Y lo leeremos y vamos a meditar en él, porque me habla de una persona, bueno, de un grupo de personas, una nación, un pueblo, una iglesia que ha sido llamada por Dios, en el cual ha sido bendecida por Dios, en el cual ha sido perdonada por Dios, pero en el cual está buscando que Dios le restaure y que Dios le traiga un avivamiento a su vida. Y creo que es todo lo que nosotros a veces necesitamos, ¿no? Necesitamos ser restaurados, entender que nuestro caminar con Dios, necesitamos esa restauración y entender que solamente es Dios a través de su Hijo en el cual puede darnos vida a cada uno de nosotros. Quisiera leer este salmo, son 13 versículos, lo leemos, después oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dice así: súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Al músico principal,
salmo para los hijos de Coré. Dice así: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Selah. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos no nos pondrá por camino. Oramos. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, porque nos permites en esta mañana venir y leer tu palabra, sabiendo que a través de ella quieres hablar a nuestros corazones, a nuestra vida, a través de ella darnos vida, a través de ella transformar nuestro corazón, Dios. Permite que estemos abiertos a tu enseñanza, que ninguna palabra que no sea tuya salga de mi boca, que no haya nada que pueda distraer nuestra atención y que estemos dispuestos a hacer tu perfecta voluntad. Gracias por tu palabra. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No se sabe realmente en qué tiempo está pensado o está escrito este salmo, ¿sí? En qué temporada. Algunos consideran que este es un cántico que se entona después del exilio, por cuanto ahí dice que Dios los ha vuelto desde la cautividad. Entonces algunos consideran que fue después del exilio. No sabemos, pero lo importante es poder ver que lo que Dios hace a través de este canto. Interesante porque al momento de leerlo nos podemos dar cuenta que se refiere que está en tres tiempos. En el versículo 1 dice: fuiste propicio, algo que fue en el pasado, ¿cierto? Fuiste propicio a tu tierra. Y esto me habla algo que fue en el pasado. Los primeros 3 versículos me habla de algo que Dios ha hecho ya. En el versículo 4 dice: restáuranos. Y eso me habla del presente. Entonces es un cántico que me habla recordando el pasado, algo que necesito hacer en el presente. Y en el versículo 8 dice: escucharé. Y esto me habla del futuro. Entonces es un salmo que me habla en tres momentos: algo que ya hizo, algo que necesitamos y algo que vamos a hacer, algo que Dios va a hacer en nuestra vida. Entonces vamos a ir viendo y recordando lo que Dios ha hecho en los primeros 3 versículos. Dice así, empieza diciendo: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Entonces me habla de algo que Dios ya ha hecho. Y algo que Dios ha hecho es que ha sido propicio. En otra versión dice: has bendecido. Otra versión dice: has sido bueno, ¿sí?, en tu tierra, oh Jehová. Incluso dice: volviste la cautividad de Jacob. Y esto me habla de lo que Dios hace, de lo que Dios ha hecho o había hecho con el pueblo. ¿Qué es? Que Dios había mostrado su amor con el pueblo, había hecho bien Dios con su pueblo,
en el cual los había rescatado de la cautividad en la cual ellos se encontraban. Entonces, lo primero que podemos ver el día de hoy y lo podemos aplicar a nuestra vida es que Dios nos ha bendecido. Levante la mano. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha bendecido en algún momento? Pues todos, ¿verdad? El que no levante la mano es que entonces no ha conocido a Dios. Pero todos en algún momento hemos sido bendecidos por Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha mostrado su amor para con nosotros. A ellos Dios los sacó de la esclavitud, del cautiverio. A nosotros también nos sacó de la esclavitud, nos sacó del cautiverio. ¿De qué cautiverio? ¿De qué esclavitud? De la esclavitud del pecado. Por eso la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De ese pecado, porque estábamos cautivos de ese pecado. Entonces todos nosotros, los que estamos aquí, podemos ver y decir que Dios ha sido propicio con nosotros, que Dios ha sido bueno con nosotros, que Dios nos ha bendecido. Y no solamente con esa salvación. Podríamos estar todo el día testificando y hablando de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Cómo Dios nos ama, nos bendice, nos provee, nos sana, nos salva, nos muestra su amor en todo momento, en su misericordia. Entonces es algo que Dios ha hecho. Pero algo que pudiéramos el día de hoy resaltar y que va dentro de este capítulo, es algo que Dios ha hecho, es que Dios ha perdonado nuestro pecado. Igual, así como estaríamos todo el día hablando de las bendiciones, creo que todo el día pudiéramos estar hablando de todo el pecado que nosotros en algún momento hemos hecho. Algunos, espero que sea todos, con mucha vergüenza, si dijera: a ver, pase uno por uno y platique y dé testimonio de sus pecados. Sería algo muy avergonzoso para muchos. Es que yo hice esto, es que yo hacía esto. Antes de conocer a Dios yo estaba en esto. Y entonces podemos ver que Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Dice en el versículo 2: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Hay una gran diferencia. Ellos tenían que hacer un sacrificio de un animal para derramar sangre y que la sangre cubriera sus pecados. El día de hoy para nosotros es diferente, porque Dios no solamente cubrió los pecados, sino que Dios los ha perdonado para siempre. Entonces hoy pudiéramos estar en este momento diciendo en estos dos versículos: gracias Dios porque has sido bueno conmigo. Gracias porque me has sacado de la esclavitud que me encontraba. Y lo mejor de todo es que tú has perdonado mi pecado. Recordemos que si ese pecado estuviera en nosotros, ninguno de nosotros nos pudiéramos acercar confiadamente a Dios. Nadie. Porque Dios es santo, Dios es perfecto, y nosotros, al ser pecadores, quisiéramos estar en su presencia, tendríamos que morir inmediatamente. Pero algo que nos hace estar juntos el día de hoy aquí es porque Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Después del versículo 2 viene esa palabra que es Selah. Y esa palabra me hace meditar. Es un silencio, una pausa. ¿Meditar en qué? Meditar en cómo Dios ha sido bueno, que me ha perdonado todos mis pecados. Medita en eso ahorita. Medita de dónde Dios te ha sacado. Medita de dónde Dios extendió su mano para salvarte. ¿De qué condición te encontrabas? En una condición donde estábamos muertos completamente. No solamente ha cubierto nuestro pecado, dice el versículo 3: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Y esto es algo impresionante. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que nuestro Dios es santo, santo, santo. No hay nadie como Él. Esto me habla de único. Pero la Biblia también me dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces me habla que todo aquel que ha pecado está condenado a una muerte
eterna, ¿no es cierto? Y eso Dios lo ha declarado ¿para quiénes? Pues a todos aquellos que no conocen a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios ha hecho? Dios ha hecho un propósito para ese enojo poder quitarlo. La Biblia me dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces simplemente piensa esto. Si Dios no hubiera hecho un plan para restaurar su relación del hombre con Dios, todos nosotros el día de hoy tendríamos que temblar por lo que nos espera delante de Dios. ¿No es cierto? Es algo que uno no se puede imaginar. La Biblia me habla que hay un lugar donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, un lugar de tormento. Y eso es lo que nos esperaba a cada uno de nosotros. Pero Dios, por su amor, por su misericordia, por lo bueno que ha sido Él con nosotros, ha detenido ese enojo para con nosotros. Ha reprimido ese enojo. Es más, dice ahí, apartaste del ardor de tu ira. Cuando de repente leemos la Biblia y nos vamos a lo que viene en la gran tribulación, cuando uno lee Apocalipsis y te das cuenta, uno dice que viene algo horrible para la iglesia en un juicio que Dios va a hacer. Y Dios está diciendo que Él nos ha quitado, nos ha librado de todo eso simplemente por el amor que nos tiene a nosotros. Entonces podríamos decir, ¿Dios ha sido bueno? ¿Dios es bueno? Claro que sí. Entonces lo primero que tengo que entender es que Dios ya ha sido bueno con nosotros. Todos nosotros hemos visto la mano de Dios, el cuidado de Dios. El problema, ¿cuál es? El problema es que muchas veces nosotros volvemos atrás. Muchas veces volvemos al pecado. Muchas veces volvemos a hacer lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Y nos apartamos y vivimos en pecado. Y en eso nos convertimos o nos parecemos al pueblo de Israel. Porque Dios ha sido bueno una y otra vez, fiel una y otra vez, los ha bendecido una y otra vez. Y cuando todos pensamos que el pueblo debía de caminar de victoria en victoria, vemos que vuelve a hacer lo malo y muchas veces pasamos nosotros igual, de la misma manera. Lo más grande que Dios ha hecho es perdonar nuestro pecado y lo que pudiéramos esperar es que la iglesia le sirva, que la iglesia se entregue, que la iglesia ame a Dios, que la iglesia pueda cambiar porque Dios ha sido bueno con su vida. Pero muchas veces es todo lo contrario. Dejamos de venir a la iglesia, cambiamos muchas veces a Dios por nuestro trabajo, cambiamos a Dios por nuestros planes, cambiamos a Dios por nuestros gustos, cambiamos a Dios a veces por una persona, cambiamos a Dios por, y pónganle lo que ustedes quieran. Y de repente volvemos a estar mal delante de Dios. Y llega un momento en nuestra vida donde a lo mejor uno dice, ya no quiero vivir de la misma manera. O deberíamos de entenderlo de esa manera. A lo mejor el día de hoy es que Dios quiere hacerte reaccionar. Porque es bien fácil acostumbrarte a caminar con Jesús. Es bien fácil a caminarte a comer con Jesús. Es bien fácil acostumbrarte a servirle a Jesús. Y aunque tu corazón y tu vida no estén con Él. ¿Habrá un ejemplo en la Biblia de esto? Muchos. El que más ahorita pudiera pensar es el Judas, ¿no? Aquel que caminó con Jesús, comió con Jesús, fue enseñado con Jesús, pero su corazón nunca lo rindió a Él. Y tú puedes estar en una iglesia y puedes caminar en tu vida diaria en la iglesia, pero a lo mejor tu corazón no lo ha rendido por completamente a Dios. Por eso en el versículo 4, este cántico se convierte en un clamor, en una oración de ayuda, en el cual ellos están pidiendo que Dios obre porque están pasando por un momento difícil. Y dice así: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu ira
de sobre nosotros. Está Dios tratando con su pueblo. Está Dios en una situación de disciplina. Recuerden que Dios al hijo que ama corrige, disciplina. Y entonces ellos están buscando una restauración. Restáuranos. El restaurar es cámbianos. Queremos volver al lugar que estábamos antes. Y creo que hay algo, si algo pudiéramos mencionar, algo que hay en la iglesia, es que muchas veces la gente que conoce a Dios sencillamente vuelve atrás a las cosas del mundo. Y tiene que buscar esa restauración que Dios, solamente Dios lo puede hacer. Y otras ocasiones Dios trata en nuestra vida con ese propósito de restaurarnos. Hace una pregunta en este salmo, el versículo 5 dice: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Creo que son dos preguntas que la respuesta simplemente es no. Porque de repente alguien pudiera pensar de esa manera: Dios, es que ya nos llevas dando tiempo, tratando con mi vida, con mi corazón, en consecuencias quizás de mi pecado. Y la pregunta es esa: ¿estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿Cómo puedo saber lo que Dios tiene para con nosotros? Mira, vamos al Salmo capítulo 103. Vamos a leer un poquito más adelante. Salmo 103. Desde el versículo 3, mira lo que dice. Salmo 103, versículo 3 al 13. Dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este salmo es precioso, porque me hace entender que Dios es el que perdona nuestro pecado, nuestras iniquidades. Es Dios el que me dice que no nos va a hacer conforme a nuestras iniquidades. O sea, nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos estar mal en las consecuencias. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros. No nos paga. ¿Te puedes imaginar que Dios nos pagara conforme al pecado que cometemos todos los días? ¿Cuántos pecaron en esta mañana? ¿Verdad? Y estamos hablando de esta mañana que acaba de nacer, que acaba de amanecer, ¿no? Porque muchas veces pecamos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Es más, me dice la Biblia que el que sabe hacer lo bien, lo bueno y no lo hace, también es pecado. Entonces, imagínate que Dios nos diera conforme mi pecado, nuestro pecado, estaríamos perdidos. Pero puedo alabarle y ver qué bueno es Dios, porque Él nos ha sido propicio, nos ha bendecido, aun cuando nosotros le hemos fallado. Regresando al Salmo 85, dice en el versículo 6: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti?
Esta palabra o esta frase de no volverás a darnos vida, es como decir, darnos vida de nuevo. Y esta darnos vida me habla de alguien que ha estado muerto. Bueno, más bien, podemos verlo de esta manera. Alguien que estaba vivo, porque es un hijo de Dios, pero por su pecado lo ha llevado a tener consecuencias y pareciera que el día de hoy está muerto espiritualmente. Y entonces le está pidiendo a Dios que vuelva a darle vida. ¿Cuánto les ha pasado esto? Que en algún momento de nuestra vida nos hemos agüitado, como decimos, hemos dejado de seguir a Dios, sabemos que estamos fríos espiritualmente, que hemos pasado tiempo donde no tengo ganas ni de leer la Biblia, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de buscar a Dios, no tengo ganas de seguir adelante, y de repente estoy diciéndole a Dios: Dios, restáurame de nuevo. A lo mejor algunos de ustedes cantaban, servían, predicaban, estaban en un servicio delante de Dios, pero ha llegado un momento en el cual se han detenido, se han apartado, se han alejado completamente. Y tendrían que ustedes voltear a Dios y decir: avívame. A esto yo le puedo decir, Dios, están pidiendo un despertar, un avivamiento. Están buscando que Dios le dé vida. Cuando Jesús le habla a las iglesias, le dice que Él sabe tu trabajo, sé que has trabajado, que estás ahí, pero después le dice: pero algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. A otra iglesia dice: parece que tienes vida, pero estás muerto. Y creo que es Dios el día de hoy que está llamando a nosotros a que hagamos, a que podamos atender a este llamado y que podamos decirle a Dios: yo necesito que me avives de nuevo. Yo necesito que me despiertes de nuevo. Yo necesito que pongas eso en mi corazón. ¿Por qué? Porque necesito ser restaurado por ti. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Dios ha sido tan fiel con nosotros, que no podemos estar viviendo en esta condición. Porque cuando uno tiene vida, uno se puede gozar completamente de Dios. Por eso dice en el versículo 6: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Hay veces que pudiéramos pensar y decir: híjole, no sé qué me pasa, pero yo no siento el gozo que sentí antes cuando era cristiano. Alguien puede decir: yo no siento el gozo que sentía cuando iba a la iglesia, cuando antes servía, cuando iba, hoy vengo porque pues tengo que venir. O a lo mejor iba a decir: hoy me trajeron a la fuerza. Pero para que alguien pueda tener ese gozo en la presencia de Dios, tiene que ser avivado de nuevo, tener vida de nuevo. Versículo 7 dice así: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Lo que está pidiendo este salmista es que Dios siga mostrando su amor inagotable. Recuerda que misericordia también lo podemos entender como amor real o amor inagotable. Este es un pueblo que está pasando por un momento difícil de aflicción y le está pidiendo que Dios le restaure, que Dios le avive, que Dios le levante una vez más. Mira lo que dice en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Esta es una oración que hace Habacuc por el pueblo. Dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Creo que este versículo es muy
propicio en el momento de que estamos hablando. Es exacto. Porque si algo creo que el día de hoy se necesita, es que Dios pueda avivar su obra en medio de los tiempos que estamos viviendo. No sé si se dan cuenta, pero de repente la iglesia parece que está dormida. Cada día es más la maldad que vemos. Yo no sé cuántos todavía el día de hoy todavía escuchan las noticias, pero todas las noticias son malas. Mataron, robaron, drogas, alcohol, todo lo malo. Cada vez está peor el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? Y como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia, ¿cómo estás actuando? Porque a lo mejor estás esperando que alguien más se levante. Estás esperando que alguien más haga algo. Pero Dios ha sido bueno con todos. Y Dios hace un llamado ¿a quién? A todos. Por eso en esta oración me llama la atención que dice Habacuc: he oído tus palabras y temí. El día de hoy escuchamos la voz de Dios y pareciera que entra por un oído y sale por el otro, y no sucede un cambio en nuestra vida para nada. Escuchas que Dios te habla, que te arrepientas, y muchas veces no lo hacemos. Escuchas que Dios nos llama a buscarle y no lo hacemos. Y entonces el profeta Habacuc dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Si hay alguien que puede despertar nuestro corazón y nuestra vida, es Dios. Pero tiene que haber un corazón dispuesto para ser usado por Dios. Y muchas veces no estamos listos. Muy bien, no queremos. Muchas veces no queremos que Dios nos use, porque el ser usado me habla de comprometerme. Y muchas veces decimos: ahorita no tengo tiempo, hoy estoy muy ocupado. Y entonces ya Dios no es lo más importante en nuestra vida. Por eso creo que es importante esta oración que dice: aviva tu obra en medio de estos tiempos. Hazla conocer. Y Dios está buscando y está hablando. Es como si Dios se levantara hoy y dijera: a ver, ¿quién quiere ser avivado? Y estoy seguro que no todos van a decir amén. Porque el decir amén significa a lo mejor dejar todo por seguir a Jesús, por servirle, por trabajar para Él. Y muchos van a decir: oh, hoy no puedo, ahorita no es tiempo. Si hubiera sido antes, sí, Dios, pero ahorita no puedo, tú lo sabes. Y Dios está llamando a que nosotros podamos reaccionar. Regresemos al Salmo 85. Ya vimos en el versículo 1 al 3 que fue en el pasado: Dios ha sido bueno. Ya vimos del versículo 4 al versículo 7, donde está haciendo un llamado, una petición, un clamor a Dios, donde le dice: restáuranos, aparta tu ira de nosotros, perdónanos como tú lo has hecho. Ya lo has hecho anteriormente. Una vez más, olvídate de nuestro pecado. Una vez más, sálvanos. Una vez más, ten misericordia y avívanos. Aviva a tu nación, aviva a tu pueblo. Versículo 8, ahora va hacia el futuro y dice así: escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Entonces, ellos saben, el pueblo sabe, el salmista sabe que Dios tiene un mensaje para todos aquellos que están dispuestos a ¿qué? A ser restaurados. Aquellos que quieren servir a Dios, que aman a Dios, aquellos que quieren ser perdonados. Dios tiene un mensaje, y lo más hermoso, que es un mensaje de paz. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para que estuviera con Dios para siempre. Pero el hombre, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron.
Y ese pecado les trajo muerte, separación de Dios. Dios pudo haberse quedado ahí y dejar, pues son sus consecuencias. Pero Dios levantó desde un principio un mensaje de paz, un mensaje de perdón, un mensaje de misericordia para todo aquel que esté dispuesto a pedir perdón. ¿Saben cuál es la diferencia entre David y Saúl? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Saúl no? Porque cuando leemos sus historias, Saúl nunca estuvo dispuesto a pedir perdón por el pecado que cometió delante de Dios. Siempre se justificó. Siempre. Y David, cuando él reconoció su pecado, él buscó que Dios le perdonara. El día de hoy todos pecamos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Como el de Saúl o como el de David? Pero tendríamos que buscar que Dios pueda perdonarnos. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Escuchar. Muchos de nosotros no escuchamos la voz de Dios. Muchos de nosotros no escuchamos lo que Dios nos habla en cada momento. Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a darte una oportunidad. Quiero decirte, a lo mejor te has enfriado, a lo mejor te has apartado de la iglesia, a lo mejor has sido duro y no has querido entender que Dios te ha estado hablando. Creo que hoy es un buen tiempo para escuchar que Dios te está llamando ¿a qué? A que regreses a Él. Entiéndelo, no es regresar a la iglesia, no es regresar con el pastor, no es quedar bien con alguien, no es que para que tu esposa o para que tu esposo, para que tu papá o para que tu hijo te vea, no, esto es volver con Dios. Pero para eso tienes que buscarlo. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Versículo 11 al 14. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Quién es el que está hablando? Dios, ¿no es cierto? ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces tengo que entender lo primero. Dios tiene pensamientos para con nosotros y son pensamientos otra vez de bien. En otras palabras, el que hoy Dios nos hable no es porque nos quiera condenar por consecuencia de nuestro pecado, sino nos está llamando la atención porque sus pensamientos son de paz, de restauración. Recuerdan que el pecado te hace ser enemigo de Dios, ¿cierto? Y Dios está dando un mensaje de restauración para que puedas tener paz con Él. Dice el versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es una bendición el día de hoy. Otra vez Dios sigue siendo bueno y fiel. Que si tú te has apartado, si tú te has enfriado, si tú estás viviendo en pecado, estás haciendo cosas que a Dios no le agrada, hoy Dios te está invitando a que vuelvas a Él. Dios te está invitando a que le busques. Y Él dice: si tú me buscas, me vas a encontrar. Y qué grande amor de Dios, ¿no? Porque no es como cuando nuestros papás nos decían: mira, síguele, me vas a encontrar. ¿A quién le dijeron así, verdad? A mí sí me dijeron, así que mis papás me decían: síguele, andas buscando y me vas a encontrar. ¿Y eso qué significaba? ¿Que te iban a dar un premio? No, ¿verdad que no? No, cuidado. ¿Sí? Bueno, Dios dice: me vas a buscar y me vas a encontrar, pero no me habla que me va a encontrar. ¿Para qué? ¿Para castigarme? No, sino que lo vamos a encontrar
para encontrar su amor una vez más. Dice el verso 14: y seré hallado por vosotros. Bueno, hay un requisito, ¿no? Buscarlo de todo corazón. Ese es el requisito nada más. Dispuesto a cambiar. Dice, y seré hallado por vosotros, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Claro, está hablando del pueblo, ¿no? Ellos fueron dispersados por todos lados. Y Dios está diciendo que si le buscan, Dios va a volver a traerlos y a quitarles esa disciplina. Igual a nuestra vida. Muchos de ustedes, Dios los ha llamado para predicar y no están predicando. Muchos de ustedes, Dios los ha llamado para servirle en la alabanza y no lo están haciendo ahí. Muchos de ustedes, Dios los ha llamado para servir en la iglesia, en algún otro ministerio, y no lo están haciendo. Estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes, a cada uno, en qué han servido en una iglesia, todos me pueden decir, o la mayoría me va a decir: yo hacía esto, yo hice esto, yo trabajé de esta manera. ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¿Por qué no? ¿O a qué edad uno se jubila? Para que me avisen, ¿no? Ya voy a llegar a los 50. A lo mejor ya me toca jubilación, no sé. Pero la pregunta es: ¿y por qué hoy no lo estoy haciendo? Y creo que Dios está diciendo: si me buscas, si te vuelves a mí, te voy a traer de donde estás para ponerte en el lugar donde yo te quiero usar. En ese lugar específico te haré volver al lugar de donde os hice llevar, porque a lo mejor Dios te quitó por tu situación, pero Dios te restaura. Los dones, los talentos que Dios te ha dado son irrevocables. Y esos Dios los empieza a usar. Aquí no importa es que el pastor no sabe que yo hago esto. Aquí no importa es que el pastor no me da oportunidad. Aquí no importa eso. Cuando Dios quiere levantar a una persona, lo va a hacer de donde sea. El ejemplo es David, ¿no? Andaba cuidando ovejas y Dios de allá: véngase, a él lo voy a usar. Cuando Dios te quiere levantar, cuando estás dispuesto, Dios lo va a hacer, claro, en la iglesia donde te ha establecido, que es aquí. Pero Dios quiere usarte completamente. ¿Para qué es importante escuchar la voz de Dios? Para volver a Él. En el versículo 8, regresamos ahí al Salmo 58, al Salmo 85. En el versículo 8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Y luego dice al final, me gusta que dice: para que no se vuelvan a la locura. Cuando el hombre deja a Dios, empieza a vivir una vida de pecado y de locura. Y lo que Dios quiere es quitarte de ese caminar en el cual la gente ha estado apartada de Dios. ¿No es cierto? Que cuando estábamos viviendo en el pecado cometíamos cada tontera, cada locura, ¿no es cierto? Pero Dios nos ha sacado y quiere estar ahí. Versículo 9 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y esto es importante entender. Dios está cerquita de nosotros. Una de las situaciones que de repente nos ha tocado ver con gente que estaba en la iglesia y que de repente se han enfriado, y que le decimos: pues ven a la iglesia, vuelve otra vez. Se les hace difícil, complicado. A lo mejor lo ven muy lejano, pero la Biblia me dice que está cerca de ti. O sea, la restauración, el perdón, el amor y la misericordia están cerca de ti, porque eso lo encuentras en Dios, y Dios está en nosotros. El Satanás quiere que lo veas como algo difícil, pero Dios te lo quiere mostrar como algo que es cerca completamente de ti. Por eso dice ahí: ciertamente es algo que es claro: cercana está su salvación
a los que le temen. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres que Dios te perdone? Tu salvación está cerca. Dice el versículo 10. Quiero leer del 10 al 13, lo voy a leer seguido. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Cuando yo leo estos últimos versículos, dijimos que habla del futuro. En estos versículos yo veo reflejado a Cristo, a Jesús, a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Dice el versículo 10: la misericordia y la verdad se encontraron. Estas son cosas que son diferentes, son difíciles de que puedan estar juntas. ¿Por qué? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que somos pecadores. La verdad es que no podemos estar con Dios. Y la verdad es que merecemos la muerte eterna. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Pero de repente la misericordia ha llegado. Y era imposible que la pudiéramos tener. Era imposible que tuviéramos el amor de Dios inagotable cuando nosotros hemos sido rebeldes. Esa es la verdad. Es imposible que el amor de Dios se pueda reflejar en nuestra vida cuando la verdad es que somos infieles. Pero esto solamente lo puede hacer Jesús, porque el amor de Dios permanece y la verdad de Dios puede venir a nuestra vida. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y Él dio su vida por nosotros, todo aquel que pone su fe en Él, recibimos todas las bendiciones que Dios tiene en Él para ponerlas sobre nosotros. En el mismo versículo dice: la justicia y la paz se besaron. ¿Cuál era la justicia? La justicia es que el hombre que pecare tiene que morir. No puede haber paz en esa justicia. Pero Dios lo cambia todo. Que Jesucristo fue justo y nos ha dado su justicia para que nosotros el día de hoy podamos tener paz para con Dios. Esto es imposible para el hombre sin Cristo. La única manera es que Jesús no lo hizo. Mira lo que dice en Juan. Vamos a Juan rápidamente, capítulo 1. Cuando Juan está mostrando quién es Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿no? Cristo es el verbo, el Mesías, Dios, se hizo carne, está hablando de Jesús. Dice: y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en Jesús encontramos la verdad y también encontramos su gracia. Verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Él es la verdad. Además, a veces lo decimos, Jesús camino, Él es la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, la verdad representa a Jesús. La justicia representa a Jesús. Por eso dice ahí: la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Con qué se encontró? Con ese amor inagotable que tiene por nosotros. Esa justicia que es Jesús y esa paz que me permite acercarme a Dios. Dice: se besaron. Y todo apunta a Jesús. En el versículo 11 dice: la verdad brotará de la tierra. Esto me hace entender una aplicación que podemos hacer. Es que la verdad brotó de la tierra. Me habla de que Jesús nació ¿de dónde? De la tierra, se hizo hombre como nosotros, ¿cierto? Y la justicia mirará de los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Me habla que Dios lo que hizo es bendecirnos a través de esa justicia o esa verdad que Él envió a esta tierra.
Y esa verdad y esa justicia es Jesús. Y cuando Él llegó a esta tierra y trajo salvación, todo aquel que pone su fe y su confianza en Él es fruto de lo que Jesús ha hecho. Dice el versículo 13, la justicia irá delante de Él. Y esto me hace entender cómo Jesús iba mostrando su justicia en todo momento, porque Él no pecó, Él no hizo nada indebido. Él nos mostró cómo caminar. Incluso Él dice, ¿quieres conocer al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la justicia, Él es la verdad, Él es la gracia, Él es la misericordia. Esa justicia va delante de Dios y va mostrando. Pero no pasa ahí nada más. Dice, y sus pasos nos pondrán por camino. O sea, sus pasos nos ha enseñado el camino por el cual nosotros debemos de caminar. La Biblia me dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Tres cosas que hemos visto ahorita. Queremos que Dios nos dé vida de nuevo. Queremos que Dios nos dé su verdad. Y queremos que Dios sea nuestro camino. ¿A qué me habla todo esto? La única manera de volver a Dios, de ser restaurados, es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Cuando le están diciendo en el cántico es, tú has sido bueno con nosotros, tú nos has bendecido con nosotros, bueno, ahora restáuranos y perdona nuestra maldad, que tu ira no dure para siempre. Y entonces Dios da una salvación, Dios da un camino que es Jesucristo. El día de hoy, si tú has estado viviendo alejado de Dios, tienes que ser honesto contigo. Alguien puede decir, pastor, pues por eso estoy aquí. No, pero puedes estar aquí y tu corazón no está viviendo como Dios quiere. A lo mejor hay pecado en tu vida, estás viviendo en pecado y estás aquí. El día de hoy Dios quiere restaurarte. A lo mejor algunos de los que estamos aquí estamos muertos espiritualmente, hablando en una condición, no porque hayamos perdido mi salvación, no, estoy hablando donde no estoy avivado, estoy cansado, estoy dormido, estoy agüitado, estoy lejos de lo que Dios tiene para mi vida. El día de hoy te puedes decir a Dios, avívame, vuelve a traer tu salvación a mi vida. Quiero volverme a gozar y sentir tu presencia en mí. Pero la única manera de poder hacerlo es a través de ir a donde está Jesucristo y permitir que Él sea el que perdone tu pecado, restaure tu vida y pueda traer ese avivamiento a tu corazón. Hoy Dios está llamándonos a que volvamos una vez más a Él. Pónganse de